Juan ya ha dado otra conferencia el año pasado sobre el pueblo saharaui, y esta conferencia que va a dar ahora es bueno, pues con los últimos acontecimientos que han ocurrido y que se han producido en relación con el conflicto del Sáhara y los procedimientos judiciales que se están desarrollando en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Nos va a hablar de todo eso. Juan es profesor de Derecho Internacional y de Relaciones Internacionales de la Universidad del País Vasco. Lleva trabajando 30 años en investigaciones del pueblo saharaui, es presidente de la Asociación Internacional para la Observación de los Derechos Humanos y ha escrito muchos libros, muchos documentos, muchos artículos sobre el conflicto saharaui. Entonces, aquí, sin más, os dejo con Juan. Muy bien, pues muchas gracias por la presentación. Igual estoy más cómodo, así que yo soy de los que no puede estar quieto, entonces esto de sentarme detrás de la mesa me cuesta. Entonces, bueno, si os parece, lo que voy a contar un poco, empezamos un poco contando los últimos acontecimientos, como comentabas, en relación con la famosa carta del presidente Sánchez, que se ha presentado, bueno, de la que nos hemos enterado por la prensa. Es evidente que esa carta ha sido una filtración de Marruecos. En derecho internacional hay una obligación de secreto en la correspondencia diplomática y esto lo ha filtrado el gobierno de Marruecos, entre otras cosas porque nos hemos enterado de ello a través del periódico que se llama 360 de Marruecos, que es cuando vas al Sáhara Occidental, si quieres enterarte de lo que va a pasar. Yo suelo ir como observador internacional a los juicios. Y si quieres saber si el juicio se va a celebrar, si se va a suspender, qué condenas previsiblemente les van a caer, pues tienes que leer ese periódico porque es por donde se manifiesta el gobierno de Marruecos, ¿no? De forma que ha sido una filtración, ha sido una mala jugada de Marruecos, pero pues desgraciadamente una vez más España ha vuelto a ceder y nos encontramos en esta situación, ¿no? Hoy estamos escuchando todo el rato la reacción de Argelia y que ha sido una reacción inesperada, pues no sé qué es lo que esperaba el gobierno español, la verdad. Vale, pues el origen de todo esto, bueno, parece que recientemente, no sé si habéis visto las noticias también de hace 3 o 4 días, el país ha estado publicando en 2 días seguidos que el CNI, un informe secreto del CNI en el que se decía que el CNI estaba avisando al gobierno español de que Marruecos iba a utilizar la inmigración como forma de presión para que España reconociera la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental. Y también decía que los procedimientos que se iniciaron contra Brahim Ghali, el presidente de la República Saharaui, que se encontraba en el hospital de Logroño, que habían sido impulsados por los servicios secretos marroquíes. Vamos, esto es un secreto a voces porque todo el mundo lo sabía. La utilización de la inmigración por parte de Marruecos es antiquísima para presionar a España. Lo que pasa es que, ¿qué es lo que ha cambiado? Pues que la declaración de Trump, sabéis que Trump 15 días antes de abandonar el cargo, decidió reconocer la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental. Que es una declaración que no tiene ningún valor jurídico, es absolutamente irrelevante, pero sirvió para que Marruecos pues, se animara a presionar, ¿no? Es decir, la lectura que hizo Marruecos, si Trump, si Estados Unidos reconocen la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental, ahora tiene que venir detrás España y detrás tiene que venir la Unión Europea. Y es lo que hizo Marruecos, empezó a presionar. Así tuvimos en mayo los acontecimientos de Ceuta, que todos recordaréis, en los que también parece que sorprendió al gobierno que Marruecos abriera las puertas para que no los inmigrantes, los marroquíes, entraran en Ceuta, ¿no? Esto era más viejo que la pana, o sea, lo sabíamos todos, pero esta vez por lo menos pudimos verlo con cámaras, que era la propia policía marroquí la que abría las puertas. Más gráfico no lo podíamos ver, pero es lo que está haciendo Marruecos hace 30 años. Marruecos chantajea desde hace 30 años a España y a la Unión Europea con 3 temas: Ceuta y Melilla, inmigración, en ocasiones juntando los 2 temas, y cooperación en materia de terrorismo, aparte de contrabando, porque en Ceuta, Marruecos es la vía principal de entrada del contrabando de estupefacientes y de drogas en toda Europa, o sea que tampoco es una tontería, ¿no? Bueno, con estos 3 temas, Marruecos chantajea permanentemente al gobierno español. Cuando llegó esta última presión, ya esta vez mucho más potente, porque ya venía avalada por el reconocimiento de Trump,
González Laya, que era la ministra en ese momento, fue partidaria de que Brahim Gali ingresara en España cuando se planteó esta cuestión, ¿no? Brahim Gali tenía COVID, se planteó si se le dejaba entrar en España o no, y hubo un debate, al final nos terminamos enterando de todo porque los políticos siempre hablan y terminan contando cosas que igual no deberían contar. Entonces hubo un debate entre Grande Marlaska, que era el que decía que Brahim Gali no debería entrar en España porque iba a tener consecuencias políticas con Marruecos, y González Laya, que decía, bueno, pues que no nos podemos plantear si admitirle o no, tenemos que admitirle, ¿no? Grande Marlaska, por cierto, luego lo comentaré, pero es el autor del auto de 2014 de la Audiencia Nacional que dice que España es la potencia administradora y que los tribunales españoles tienen competencia para entender de lo que está pasando en estos momentos en el Sáhara Occidental. Grande Marlaska, ahora es ministro del Interior, y como suele ocurrir habitualmente cuando los jueces se pasan a la política, pues se les olvida lo que han defendido como jueces, ¿no? Desgraciadamente. En el momento en que, en aquel momento, cuando estaba González Laya en el ministerio, Marruecos exigió a España que convirtiera lo que, no sé si habéis estado en el Ayun, algunos conoceréis o habréis oído hablar de la Casa de España, ¿no? Es lo que oficialmente se llama la oficina de los, a ver cómo se llama exactamente, la que defiende los intereses españoles en el Sáhara Occidental. Hay 12.000 españoles, 12.000 personas con nacionalidad española, muchos de ellos saharauis, porque son españoles con pasaporte español, y que se encuentran, y bueno, se ha utilizado desde que España se marchó de ahí como una especie de consulado español en el Sáhara Occidental, haciendo lo que hace un consulado, es pedir documentos, certificados cuando viajan con menores para que puedan entrar y salir del territorio, etcétera. Y Marruecos pretendió que esa oficina española se convirtiera en el consulado de de España en el Sáhara, pero como parte del consulado español. Es decir, está diciendo que España tiene que reconocer la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental, y para eso tiene que convertir esta oficina en el consulado. Y González Laya dijo que no. Entonces González Laya lo que hizo fue cerrarlo oficialmente, aunque por lo que yo sé por los saharauis sigue abierta, ¿no? Y el argumento que utilizó fue: está llevando a cabo funciones que no le corresponden a esa oficina porque no es un consulado, y esas son funciones propias del consulado. Los saharauis que quieran hacer ese tipo de gestiones tendrán que ir a Rabat, que está a 1.100 kilómetros del Ayun, ¿no? Es decir, que en un primer momento el gobierno español se resistió, intentó poner resistencia a esa presión, pero no duró mucho. Entonces fue cuando llegó la filtración de esta carta, ¿no? Es decir, Marruecos dice: no cedes, pues ahora voy a hacer yo que cedas, ¿no? Y hace público pues que España reconoce que la solución de la autonomía es la solución creíble, justa y duradera que está buscando las Naciones Unidas, ¿no? Bien, como punto de partida, una cosa que se dice mucho, bueno, ¿qué supone este cambio del gobierno español? Dice, bueno, pues realmente no ha habido cambio del gobierno español. España, los gobiernos españoles, desde los primeros gobiernos de Felipe González, han apoyado la ocupación militar. Por supuesto, todos han dicho que no. Han dicho que apoyan, todos se vanagloriaban de que ellos eran los que daban mayor ayuda humanitaria al pueblo saharaui, a los campamentos, como si eso no fuera precisamente mantener esa situación. Nunca han movido un dedo para solucionar el conflicto. Lo que han hecho ha sido mantener, digamos, al pueblo saharaui por lo menos en condiciones de supervivencia, porque gracias a esa ayuda pueden sobrevivir en los campamentos de refugiados. Y por otra parte, pues tranquilizar conciencias, porque hay muchos políticos que a lo largo de su vida política han defendido el derecho del pueblo saharaui a la libre determinación, y ahora pues están haciendo justo lo contrario. Entonces la ayuda humanitaria es una forma de decir, bueno, pero estamos ayudando a los saharauis, ¿no? Bien, como una de las cuestiones que se le planteó a Álvarez, sabéis la situación de Sultana Jaya en el Ayun, pues que lleva, no sé, son ya 3 meses recluida en su casa en un arresto domiciliario no legal, porque ni siquiera ha habido ni procedimiento judicial ni nada por el estilo. Y alguna pregunta que le hizo Aitor Esteban, el diputado del Partido Nacionalista Vasco en el Congreso de Diputados, qué va a hacer España en relación con Sultana Jaya, dado que España es la potencia administradora. Álvarez dijo: es que España no es la potencia administradora. Y es lo que han dicho todos los gobiernos españoles desde que España se marchó del territorio del Sáhara Occidental. ¿Por qué sigue siendo la potencia administradora? Primero, porque lo dice el derecho internacional.
Álvarez dice, no, es que hay una lista de territorios no autónomos y pone territorio, y ya lo pone potencia administradora. Y en donde pone Sáhara Occidental pone un asterisco. Leemos el asterisco que hay abajo en esa lista y dice: España comunicó el 26 de febrero de 1976 que daba por concluida su responsabilidad sobre el territorio. ¿Esto qué significa? El secretario general toma nota de que España dice eso. Eso no tiene ninguna consecuencia jurídica. El acuerdo, si sabéis que en el año 1976, cuando Marruecos y Mauritania invadieron el territorio, firmaron un tratado internacional por el que se dividían el territorio en dos. Y ese tratado está en el registro de tratados de Naciones Unidas. ¿Qué hace el secretario general? El secretario general toma nota de que estas partes han entregado ese tratado, pero no valora su legalidad. Ese tratado no existe jurídicamente porque es contrario al derecho internacional. No hay ninguna duda sobre esa cuestión, ¿no? Están dividiendo un territorio colonial pendiente de descolonización entre dos estados, luego no tiene ninguna consecuencia. Pero el tratado está ahí. Lo mismo que está esta nota. Con eso quiero decir que el secretario general da fe de que un estado ha depositado ese instrumento en el que comunica que España da por terminada su presencia. Pero no, eso en ningún caso supone que España ha dejado de ser la potencia administradora. Todos los años la Asamblea General de las Naciones Unidas aprueba una resolución que dice: una potencia administradora no se libera de sus obligaciones por el hecho de comunicarlo. Tiene que ser la Asamblea General, que es quien le ha dado esos poderes, la que decida que ese Estado deja de ser la potencia administradora. Luego, de acuerdo con el derecho internacional, no hay ninguna duda. Podría apuntar también otras cuestiones, pero bueno, por no extenderme más en esta cuestión. Por otra parte, no solamente lo dice el derecho internacional, lo dice el derecho interno español. Ese auto de 2014, hay dos autos, uno del juez Ruz y otro del juez Grande Marlaska, en el que dice: España es la potencia administradora del territorio. Y hay un tercer auto que se produce en relación con la querella. Sabéis que hay una querella presentada hace más de 10 años ante la Audiencia Nacional contra responsables militares marroquíes por crímenes de genocidio contra el pueblo saharaui, crímenes de guerra cometidos desde 1976 hasta la actualidad. Y la Audiencia Nacional se encontró, no sé si recordáis, cuando Garzón resucitó el principio de jurisdicción universal. El principio de jurisdicción universal es un principio en virtud del cual los tribunales de cualquier Estado tienen competencia para perseguir graves crímenes cometidos, crímenes de guerra, crímenes de genocidio, crímenes contra la humanidad, cuando el Estado en el que se produjeron esos crímenes o el Estado del que son nacionales esas personas no llevan a cabo esos enjuiciamientos. Entonces, Garzón desempolvó entonces lo de Pinochet. ¿Recordáis que aquello fue un escándalo? Dicen: ¿a dónde va este hombre, ¿no? Con el principio de jurisdicción universal? No tiene ningún recorrido. Bueno, pues el recorrido, fijaros si ha tenido recorrido, que hoy en día tenemos una Corte Penal Internacional que ha sido fruto de esto, de aquel comienzo de Garzón resucitando lo que era la justicia penal internacional, que existía pero que estaba durmiendo el sueño de los justos, ¿no? Bien, pues ¿qué ocurrió? Pues que una vez que Garzón puso en marcha aquel procedimiento contra Pinochet, empezaron a presentarse querellas ante la Audiencia Nacional contra los militares chinos responsables del genocidio contra el pueblo tibetano. Rigoberta Menchú presentó también otra querella contra los militares guatemaltecos por crímenes de genocidio. También se presentaron contra el ministro de Asuntos Exteriores y otros responsables israelíes por los crímenes cometidos en Gaza. ¿Y esto qué hizo? Pues que un buen día se presentaran los ministros de Asuntos Exteriores de China y de Israel y le dijeran al presidente Zapatero: me cambia ahora mismo esta ley porque si no vamos a tener problemas, ¿no? Y efectivamente llevaron una modificación al Parlamento español y aprobaron una modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Esta modificación establece que los tribunales españoles tendrán competencia para entender de estas querellas solo cuando existe un vínculo de nacionalidad entre quien comete el crimen y la víctima, es decir, que sea un español. Obviamente, pues no había víctimas españolas en el Tíbet ni en Gaza, y entonces la Audiencia Nacional empezó a archivar todos estos procedimientos de acuerdo con la modificación de la ley y hizo una pregunta a la Fiscalía General y dijo: ¿qué hago con el Sáhara Occidental? ¿Lo tengo que archivar también? Y en la Fiscalía, sorprendentemente, yo creo que estaba con la Gürtel y estos temas un poco despistada, pero la Fiscalía dijo: España sigue siendo la potencia administradora y por lo tanto la Audiencia Nacional tiene que seguir con esa querella adelante, no en virtud del principio de jurisdicción universal, ese principio que había resucitado Garzón, sino en virtud del principio de territorialidad, que quiere decir porque el territorio del Sáhara Occidental, lo dice literalmente, sigue formando parte del territorio nacional.
Una afirmación que desde el punto de vista del derecho internacional no se sostiene, pero desde el punto de vista del derecho interno español sí. De forma que son 3 autos que han establecido claramente que España sigue siendo la potencia administradora. O sea que no es que lo diga yo ni que lo digan las Naciones Unidas. El único que dice que no, pues bueno, los sucesivos gobiernos españoles, como no podía ser de otra forma, ¿no? Bien, esto además contrasta enormemente con el caso de Timor Oriental. Los saharauis suelen hablar del caso de Timor como ejemplo. Probablemente no sea el mejor ejemplo porque la situación de Timor era muchísimo más complicada que la del Sáhara Occidental. Era una situación desesperada, eran 4 con un Kalashnikov subidos en la punta del monte y tenían un apoyo lejanísimo de Portugal. Pero Portugal defendió siempre el derecho del pueblo timorense a la libre determinación. Tuvo una política espléndida en relación con todos los ciudadanos que provenían de las colonias y les daba el pasaporte cuando lo solicitaban. Y en 1995 llegó a presentar una demanda ante la Corte Internacional de Justicia en relación con la explotación de los recursos naturales de Timor Oriental. Es decir, que es lo que ha ocurrido en estos momentos, a lo que me referiré más adelante, lo que ha hecho el Frente Polisario en relación con los acuerdos de pesca y de libre comercio que existen entre Marruecos y la Unión Europea para explotar los recursos naturales del Sáhara Occidental. Lo contrario es lo que está haciendo España. España está apoyando la explotación ilegal de los recursos naturales. En los procedimientos a los que me referiré luego, está participando defendiendo que esos acuerdos son legales, a pesar de que es evidente que están violando el derecho internacional, en vez de estar en el otro lado del procedimiento, en la silla de enfrente, que es lo que tenía que hacer, porque su obligación como potencia administradora es defender el derecho del pueblo saharaui a su libre determinación y a la soberanía permanente sobre sus recursos naturales. Esto no lo está haciendo justamente lo contrario, ¿no? ¿Qué hizo Portugal? Bueno, en la plataforma continental de Timor Oriental, digamos en la parte del continente que está sumergida, hay petróleo. Y Australia decía, yo quiero negociar este petróleo. Como no puedo negociar, digamos, Timor Oriental, si no lo conocen se lo explico muy brevemente, Timor Oriental es una colonia portuguesa que fue ocupada por Indonesia, la potencia regional, el mismo mes del mismo año en el que el Sáhara Occidental fue ocupado por Marruecos. Exactamente lo mismo, el mismo mes, noviembre de 1975, Portugal está organizando un referéndum de autodeterminación, Indonesia sabe que ese referéndum lo va a perder y ocupa militarmente el territorio. Marruecos hace lo mismo en el Sáhara Occidental, exactamente igual. ¿Cuál es la diferencia? Que España dice, yo me voy y yo no sé nada de este tema, nunca he tenido nada que ver con este territorio, ¿no? Y Portugal, hasta que consigue la independencia del territorio, defiende los derechos del pueblo timorense. Y no se escuda como España y dice, es que además yo no puedo hacer nada porque yo no controlo el territorio. Portugal tampoco controla el territorio. Entonces, ¿qué hizo Portugal? Australia concluyó con Indonesia un acuerdo para explotar los recursos naturales del territorio y Portugal presentó una demanda ante la Corte contra Australia. Esto es un pequeño paréntesis para los que no conozcáis bien cómo funciona el derecho internacional. La Corte Internacional de Justicia solo tiene competencia para entender de demandas que se presenten contra estados que acepten su competencia. Es decir, no se puede demandar ni a Rusia, ni a Estados Unidos, ni a Francia, ni a China ante la Corte Internacional de Justicia porque no aceptan la competencia de la Corte. Y está organizado así el derecho internacional. Entonces, los estados que violan el derecho internacional, con luz y taquígrafos, como hace Indonesia y como hace Marruecos en la actualidad, no aceptan la competencia de la Corte. De forma que Portugal sabía que si presentaba una demanda contra Indonesia y Australia, la Corte iba a archivar directamente el tema porque no tenía competencia. ¿Cómo lo intentó? Y dijo, bueno, en vez de demandarle a Indonesia, la aparto de esto y demando solamente a Australia por los actos de derecho interno en aplicación de ese acuerdo. Es decir, trato de dejar a un lado a Indonesia y lo que quiero es que se condene a Australia porque está adoptando actos de derecho interno dentro de Australia para explotar los recursos naturales del pueblo timorense. La Corte dijo, ya estoy viendo por dónde vas, pero no cuela. Yo no puedo decidir si estos actos de derecho interno de ejecución de un tratado internacional son ilegales, de acuerdo con el derecho internacional, sin saber previamente si ese tratado es legal o no. Y como Indonesia no me da la competencia, pues lo tengo que archivar. Pero lo intentó, es decir, Portugal siempre que pudo y a pesar de que no controlaba para nada el territorio porque estaba ocupado militarmente, lo mismo que pasó en el Sáhara Occidental, Portugal hasta el final defendió la independencia, el derecho a la autodeterminación del pueblo timorense. Y bueno, nos encontramos con la carta famosa, ¿no? ¿Qué es lo que dice la carta? Dice, la autonomía es la única solución, es la solución más creíble, esa es lo que va añadiendo España, más creíble,
más duradera, más justa. Pues voy a explicar por qué no es ninguna de estas afirmaciones, ¿no? Como punto de partida, estas frases, estas palabras están cogidas, estas palabras huecas, porque no se le puede llamar de otra forma, están extraídas de las resoluciones del Consejo de Seguridad. El Consejo de Seguridad dice que apoya una solución mutuamente aceptable, creíble, duradera y justa, que es una propuesta imposible. ¿Por qué? Porque dice apoya una solución mutuamente aceptable, que respete el derecho a autodeterminación. ¿Cómo va a ser mutuamente aceptable que respete el derecho a autodeterminación cuando hay un Estado, que es Marruecos, que en el año 2000 dijo nunca va a haber un referéndum de autodeterminación sobre el Sáhara Occidental? Es imposible que haya una solución mutuamente aceptable porque una parte, digo que respete el derecho a autodeterminación porque una parte ha dicho no voy a respetar el derecho a autodeterminación. Este lenguaje de la resolución del Consejo de Seguridad lo prepara un grupo, bueno, se llama Grupo de Amigos del Sáhara Occidental, que yo en su momento le dije al secretario de Estado español, hablando de este tema, tenéis que cambiar el nombre y llamarle Grupo de Amigos del Conflicto del Sáhara Occidental, porque vosotros lo que estáis haciendo es apoyar el conflicto, no la solución. Y él sonrió, pero porque es consciente de que eso pasa. En la política española hay muchos políticos que están defendiendo la autonomía como solución y que luego les da vergüenza lo que están haciendo, pero bueno, tendrán que asumir sus actos, ¿no? Es decir, ya sé que es muy duro haber defendido toda la vida el derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui y ahora defender la ocupación militar, pero tendrás que asumir que es una contradicción tuya. No pretendas que lo que estás defendiendo es defender la autodeterminación, porque no lo es, para nada, ¿no? Bien, este grupo de amigos del Sáhara Occidental son los que elaboran el proyecto de resolución que al final se convierte en la resolución del Consejo de Seguridad. En ese grupo de amigos están los miembros permanentes del Consejo de Seguridad, Estados Unidos, Rusia, Francia, Gran Bretaña y España. España sustituye a China en esa especie de mini grupo permanente de miembros del Consejo de Seguridad, de forma que España sabe perfectamente qué quiere decir eso. No quiere decir nada. O sea, primero, ¿por qué es viable? La expresión que se utiliza, viable. La única solución viable. ¿Por qué no es viable un Sáhara independiente? ¿Por qué no es viable? O sea, ¿es viable Andorra o es viable, podría poner ejemplos todavía más surrealistas, Nauru, que llegó a presentar una demanda ante la Corte Internacional de Justicia contra Australia, que tiene 7.000 habitantes, una isla que la mitad de la isla desapareció porque Australia descubrió que eran fosfatos y la explotó y casi se quedan sin territorio como Estado? ¿Eso es viable y no es viable el Sáhara Occidental con la riqueza que tiene, con la población que tiene? Dicen que no es viable, pero no dicen por qué, ¿no? No dicen no nos interesa, que es lo que tendrían que decir. ¿Qué sentido tiene pensar que ahora los saharauis van a aceptar una autonomía? Porque dicen, no, hay que explicarles al Frente Polisario que esta va a ser una solución, Marruecos le va a dar unas garantías. Dice, ¿qué es lo que les hace pensar que cuando hace un año y poco, año y medio más o menos, que el Frente Polisario ha retomado las armas porque no ha visto otra solución, ahora se van a sentar y decir, pues miren, nos parece muy bien este estatuto de autonomía que nos proponen, que es una propuesta que hizo en el año 2007 Marruecos, que no fue aprobada por el Consejo de Seguridad, que fue rechazada por el Consejo de Seguridad. Entonces no estamos hablando ni siquiera de una propuesta que al Consejo de Seguridad le parezca bien, lo rechazó en el año 2007, ¿no? Cualquiera no deberíamos ni siquiera entrar a analizar eso, ¿no? Porque cuando se dice, bueno, pero si hablamos de viabilidad, es viable una autonomía en Marruecos, que cualquiera que conozca Marruecos sabe que esto es un mal chiste. Es decir, yo he asistido como observador internacional a los juicios contra los activistas de derechos humanos saharauis y también contra los activistas de derechos humanos rifeños. Y les han dado, los rifeños me decían, ahora nos damos cuenta que nos están dando el mismo jarabe que les llevan dando 40 años a los saharauis. El Rif es una parte de Marruecos que ha sido siempre castigada por el rey, siempre de los tiempos de Hassan II, en el que hay un sentimiento nacional importante. No quieren hablar de independencia ni nada por el estilo, pero ellos te dicen hay que acabar con el rey. Les dieron lo mismo. Los juicios que se celebraron contra los dirigentes de Misik, los saharauis, fueron condenas entre 20 años y cadena perpetua. Contra los rifeños exactamente lo mismo, el mismo jarabe, ¿no? Entonces, ¿a quién se le ocurre pensar que puede haber una autonomía en la que, claro, porque cuando se habla de autonomía, tú le hablas a un soco de autonomía y dice, oye, pues en España no estoy tan mal, y dice, pero ¿en qué estamos hablando, no? Pero es que ni siquiera hay que entrar en ese juego, porque la autonomía
es una forma de integración. Esto es lo que yo insisto en recordarles a los políticos que siempre han defendido la autodeterminación del pueblo saharaui, ¿no? Esto no es autodeterminación. La autonomía es autodeterminación si en un referéndum se le pregunta al pueblo saharaui si quieren la autonomía o la independencia. Pero la autonomía sí o autonomía no, eso es una forma de integración. Es decir, la independencia no hace falta explicarla, ya sabemos lo que es, crearse un Estado, ¿no? La autonomía supone integrarse en un Estado. Es decir, un pueblo puede decidir integrarse en un Estado descentralizado como España o un Estado ultracentralizado como es el de Marruecos. Pero la autonomía, aunque fuera posible, sería una opción de integración. España está apoyando la integración, eso es lo que hay que decir. No me diga autonomía, que suena muy bien, diga qué significa esa autonomía. Integración en Marruecos. Y integración en Marruecos supone apoyar la ocupación militar del territorio, que es lo que está haciendo en estos momentos España. Me he hecho aquí una pequeña chuleta porque como yo hablo por los codos, una vez que arranco ya no paro, entonces a veces digo, si me he quedado por el camino. Por otra parte, de la propuesta que hacen, la autonomía del Sáhara Occidental, se olvida de una cosa que el propio Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha recordado. Cuando habla de la aplicabilidad de los acuerdos de pesca y de libre comercio en el Sáhara Occidental, el Tribunal dice, más correctamente, en la parte del Sáhara Occidental que controla Marruecos. Está recordando que el Sáhara Occidental es más que el territorio ocupado por Marruecos y que esa parte la controla el Frente Polisario. A mí no me gusta llamarle territorios liberados, me parece que es Sáhara Occidental no ocupado y la otra parte es la parte ocupada, ¿no? Entonces, aunque fuera posible esa autonomía de la que habla Sánchez, sería una autonomía de imposible aplicación en la parte que controla el Frente Polisario, porque el Frente Polisario ha dicho de mil maneras que jamás va a aceptar una autonomía, una integración en Marruecos. Luego aunque España y la Unión Europea y las Naciones Unidas apoyaran esa autonomía, sería de imposible aplicación en el territorio que controla el Frente Polisario, ¿no? Bien, en esa carta habla de una solución justa y duradera. Bueno, primero, justa no es. Si no hay justicia, no hay paz. Y desde luego los saharauis van a tener a los saharauis siempre enfrente. Y al derecho internacional, que yo como soy profesor de derecho internacional lo tengo que decir. Pero es verdad. Es decir, yo desde que se hizo público el resultado del censo en el año 2000, yo insistí a Buhari, a Haddad, a los líderes del Frente Polisario, tenéis que pensar en una solución y tenéis que ir al derecho, pero ya, porque habéis dejado las armas por las urnas y ahora os dicen que no va a haber urnas. Entonces, una opción es volver a las armas. Yo creo que han retomado las armas con más o menos 20 años de retraso. El contexto político y todo no siempre aconseja una cosa o la otra, y yo ya no me meto, pero el momento en que dijeron no va a haber urnas, y pues no hay urnas, volvemos a las armas, porque nosotros hemos cambiado las armas por las urnas, ¿no? No os estáis engañando, ¿no? Pero la vía que tenían que utilizar era la del derecho, y el derecho internacional, como trataré de explicar luego, sí tiene vías de aplicación, y yo creo que están dando sus frutos, poco a poco, muy lentamente, pero poco a poco están llegando, y entonces, bueno, me referiré a eso más adelante, ¿no? Entonces, una solución justa y duradera no va a ser duradera porque los saharauis van a estar siempre enfrente si se decide imponer esa solución, ¿no? Cuando en la carta también se dice Sánchez, de esta forma solucionamos la integridad territorial española. No sabíamos que la integridad territorial española estaba en peligro. No sabemos que Marruecos estaba preparando la invasión de Ceuta y Melilla y no sabemos si también alguna parte de la península, ¿no? Primera noticia. En todo caso, la integridad territorial se salva con esto. O sea, ¿alguien puede creer que Marruecos va a renunciar a Ceuta y Melilla? Forma parte del ideario de Marruecos. O sea, no van a pasar más que unos meses hasta que Marruecos vuelva otra vez con Ceuta y Melilla. Eso es de cajón. O sea, no lo van a dejar nunca. De hecho, no hemos visto ningún compromiso de Marruecos en el que renuncie ni provisionalmente. O sea, es algo absolutamente impensable. ¿Qué supone esta carta? Esta decisión de apoyar la autonomía supone que España está reconociendo la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental. Es un reconocimiento que, como el de Trump, no tiene ningún valor jurídico. Puede decir lo que quiera. Afortunadamente, ni Trump ni Sánchez tienen la capacidad de convertir en derecho lo que no lo es. España puede decir lo que quiera y Estados Unidos puede decir lo que quiera.
De hecho, el gobierno español tiene la desfachatez en estos momentos de decir, cuando estos días ha tomado esta decisión en Argelia de suspender la aplicación del Tratado de Amistad, que están diciendo también bastantes barbaridades, pero en fin, Argelia está en su derecho de suspenderlo, que Argelia está ingiriéndose en los asuntos internos españoles, porque está reaccionando ante una decisión interna del gobierno español. Es que no es una decisión interna del gobierno español. No hemos quedado que el Sáhara Occidental no forma parte de España. Estamos hablando de relaciones internacionales. Y cuando un Estado, como España en este caso, está violando gravemente el derecho internacional, los Estados tienen la capacidad de tomar contramedidas contra el Estado que está llevando a cabo esa violación del derecho internacional. Así que Argelia está actuando en el marco del derecho internacional. Digamos, el derecho internacional permite que se deje de cumplir una parte del derecho internacional por parte de un Estado que considera violados sus derechos. Cuando se produce una violación del derecho internacional, de la gravedad de lo que es la violación de una norma de derecho imperativo, como es el derecho a autodeterminación, como es apoyar la ocupación militar de un territorio, cualquier Estado de la comunidad internacional se puede dar por ofendido y tiene la capacidad de llevar a cabo ese tipo de contramedidas. Luego no está metiéndose en los asuntos internos españoles. Pues si había alguna duda, ¿no? España no puede reconocer la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental, porque lo ha dicho el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Ahora me referiré a los procedimientos, pero ha dicho expresamente que la Unión Europea no puede reconocer la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental, porque el Sáhara Occidental no forma parte de Marruecos. Esto ya es parte de la jurisprudencia del Tribunal, o sea que esto ya forma parte del derecho de la Unión Europea. Ya veremos, ahora comentaré con los procedimientos, si se confirma la última sentencia, qué cara se le queda a nuestro presidente. Y como digo, no va a haber consecuencias. ¿Por qué no va a haber consecuencias jurídicas? Porque Ceuta y Melilla no van a desaparecer del ideario marroquí, va a seguir reivindicándolos con la inmigración. Esto es de cajón, porque lo lleva haciendo 30 años y lo va a seguir haciendo. Podemos recordar qué pasó en Ceuta. ¿Recordáis en Ceuta en mayo del año 2021? Cuando abrió las puertas la policía marroquí para que entraran los marroquíes, porque ni siquiera eran inmigrantes, eran ciudadanos marroquíes. Después de la pandemia, los que estaban ahí, la inmensa mayoría eran marroquíes, ¿no? Ceuta y Melilla están allí. ¿Qué hizo el gobierno español cuando todo el mundo estaba viendo lo que estaba haciendo Marruecos, que provocó algo insospechado, vamos, impensable? No sé si habéis estado en Francia y habéis visto algún mapa, un mapa mundi o un mapa en el que aparezca África por lo menos, veréis que no existe el Sáhara Occidental. En los mapas franceses, en los mapas de la guía Michelin, que no hay que comprar, no está separado el Sáhara Occidental de Marruecos. Forma parte, y a mí me ha llegado a decir algún marroquí, es que yo nunca había visto un mapa así, en el que estén separados. Entonces, como estaba diciendo, en Ceuta y Melilla va a seguir siendo la reivindicación, no van a renunciar nunca, el Sáhara Occidental va a seguir separado, va a seguir formando parte de Marruecos según Francia. Bueno, pues en Francia, Le Monde, un periódico nada sospechoso de defender la autodeterminación del pueblo saharaui, más bien de todo lo contrario, publicó un editorial en el que decía: ya está bien de la política naif de decir que tenemos abajo un vecino demócrata, nos está coaccionando, nos está chantajeando delante de todo el mundo. O sea, por lo menos hubo quien reaccionó, incluso El País llegó a hacerlo también. Cambió un poquitín su línea editorial, que hasta entonces había sido la del gobierno, apoyar la ocupación militar. No hay que decirlo, hay que decirlo sin tapujos, es así lo que ha hecho El País durante muchísimo tiempo, y ahora parece que abre un poquitín la puerta, aunque todavía sigue apoyando la situación, ¿no? ¿Qué otro tema resolvería esta declaración? Porque no sabemos qué ha conseguido a cambio Sánchez. Se supone que ha hecho eso a cambio de algo, suponemos, ¿no? Bueno, pues el otro tema pendiente importante que afecta a España siempre es las fronteras marítimas con Marruecos. Es de las pocas partes del mundo en el que los estados no han establecido sus fronteras marítimas. ¿Por qué? Por el Sáhara Occidental. Porque España no puede concluir un tratado con Marruecos estableciendo las aguas jurisdiccionales españolas y marroquíes, porque están las saharauis por medio. No pueden decir, ni siquiera pueden decir hasta aquí, porque aquí entrarían las saharauis. Sin los saharauis no pueden hacerlo. Pueden negociar la separación, digamos, la frontera marítima entre Marruecos y España, en la parte, digamos, del Mediterráneo, pero hacia el Atlántico ya no lo pueden hacer, ¿no? Y esto no lo va a solucionar, porque España no va a tener el valor, por decirlo finamente, de negociar un acuerdo con Marruecos estableciendo las aguas jurisdiccionales, porque entonces van directamente ante un tribunal internacional y España sería condenado, pero vamos, es de cajón. Y hay vías en el derecho internacional para ello.
España no lo va a hacer, porque sería una violación flagrante del derecho internacional, que lo ha dicho hasta el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. España no puede reconocer, la Unión Europea no puede reconocer la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental y no puede negociar sin el consentimiento del pueblo saharaui. Lo ha dicho el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que también, en fin, también ha tenido algún que otro desvarío hasta llegar a la sentencia actual. Pero bueno, esta es la situación. Yo no sé si cuando el gobierno habla de la marca España estamos hablando de la imagen que estamos dando ante el mundo de que cada vez que Marruecos presiona nosotros le aplaudimos, ¿no? Y el ejemplo al que me iba a referir antes, como veis, se me van las cosas sobre la marcha, ¿qué hizo el gobierno español cuando se estaba produciendo la entrada de 10.000 marroquíes en territorio español, en Ceuta? Pues fue a aprobar una partida de 30 millones de euros para que el rey tuviera más capacidad para controlar esa inmigración. O sea, se está riendo de nosotros a la cara, porque además eso se paga con los impuestos de los españoles y no pasa nada. A mí me asombra que de repente España decida, el gobierno, darle 30 millones de euros a un señor que nos está chantajeando, que van además a parar a su bolsillo, porque si fueran a parar al pueblo marroquí, pues mira, diríamos que mal que bien beneficia a la población. No, van a parar al bolsillo del rey. Y lo aprueba públicamente y además lo hace público para decir, no, para que veáis que estamos haciendo todo lo que podemos para que no nos siga chantajeando. O sea, es un chantaje mafioso de libro, ¿no? Igual esa es la marca España, ¿no? Bueno, los procedimientos ante el tribunal. Esta era la otra vía. Digamos, los saharauis están resistiendo a los territorios ocupados. Si tenéis la posibilidad, si habéis estado en los territorios ocupados, sabéis que hay una resistencia día a día de la población saharaui. Los campamentos de Imizig fueron la expresión más evidente de la resistencia del pueblo saharaui, que después de 45 años, ahora ya 47, bueno, entonces eran 37, 40 años de ocupación militar, el pueblo saharaui no ha bajado la guardia. Marruecos ha utilizado una política de palo y zanahoria, sin zanahoria, porque ha sido de palos exclusivamente. Es decir, no ha tratado de atraerse a la población saharaui. Se ha traído a alguna pequeña élite saharaui que tiene dinero y que los ha comprado, que son los que utilizan para decir son los saharauis los que deciden las cosas en el Sáhara Occidental, pero lo único que han conseguido es tener cada vez más enfrente al pueblo saharaui. Y hoy en día, después de tantos años de ocupación, si vais ahí sabéis perfectamente quién es saharaui y quién es marroquí. Y esto dice mucho, porque Marruecos ha tratado incluso de eliminar la identidad cultural de los saharauis, intentar hacerles cambiar sus costumbres, su forma de vestir, no han conseguido nada, siguen exactamente como hace 47 años, ¿no?, que se produjo la ocupación del territorio. Por lo tanto, los saharauis están enfrentándose diariamente en la ocupación mediante la resistencia pacífica. Están llevando a cabo una guerra de liberación nacional porque han vuelto a la guerra, aunque Marruecos lo oculte, y es otra de las consecuencias que puede tener en estos momentos la posición de Argelia, porque a nadie se le escapa que los saharauis reciben la ayuda militar de Argelia. Argelia no se va a meter no va a entrar en un conflicto bélico directo con Marruecos, pero ya ha avisado que si en algún momento se ataca territorio argelino lo van a hacer. Y de hecho ya ha habido varias víctimas de los drones que son israelíes también. Los marroquíes han descubierto, ahora están sorprendidos porque han descubierto que Israel colabora con Marruecos desde los años 80. ¿No? Porque Hassan II y luego Mohamed VI siempre han vendido que ellos son los principales valedores del pueblo palestino ante el mundo. Bueno, pues hace ya más de 40 años que colaboran con los servicios secretos israelíes. Estos drones que se están cargando a la gente en este conflicto bélico son drones de fabricación israelí, porque han contado desde entonces, incluso con todos los radares y todo el sistema que está instalado a lo largo de los 2.700 kilómetros de muro, con material israelí. Así que no se sorprenden ahora, pero era también otro secreto a voces, ¿no? Bueno, pues ya ha habido víctimas argelinas, ciudadanos argelinos que viajaban en camiones a través de los territorios que controla el Frente Polisario y que han sido atacados por esos drones, ¿no? Y Argelia ha dicho que sea la última vez porque nos vamos a enfadar, ¿no? Así que bueno, ya veremos lo que pasa. Entonces tenemos el conflicto bélico, tenemos la resistencia pacífica en los territorios ocupados y tenemos, aparte de la diáspora, del trabajo que hace la diáspora, y aparte de eso tenemos los tribunales. Y esta es la vía que había abierto desde el principio, pero bueno, por fin en el año 2012, poco después del levantamiento del campamento de Imizig, que además, por si no lo sabéis, el campamento de Imizig fue una movilización, según el gobierno marroquí, de más de 20.000 saharauis que procedente de todo el territorio del Sáhara Occidental se concentraron para reclamar derechos económicos y sociales y renunciaron a hacer reclamaciones políticas porque sabían que al día siguiente iba a entrar el ejército marroquí. A pesar de ello, el ejército marroquí entró
Y pasó lo que pasó, ¿no? Noam Chomsky calificó el Demisik como la primera movilización de la primavera árabe. Fue la primera vez que 20.000 personas procedentes de todas las partes del territorio, que es un territorio muy extenso, el Sáhara Occidental, se juntaron a 10 kilómetros de Laayoune para reivindicar sus derechos. Y además de una forma pacífica, reconocida por el propio gobierno marroquí, que llegó a decir que era un ejemplo de organización, hasta que decidieron levantarlo a base de la forma que suele resolver las cosas Marruecos, ¿no? Bien, en el año 2012 se abre la última vía, la vía jurídica. En el año 2012 el Frente Polisario presenta sendos recursos contra dos decisiones que aprueban los acuerdos de pesca y los acuerdos de libre comercio. Los acuerdos de libre comercio son unos acuerdos que permiten que los productos que vienen de Marruecos entren en la Unión Europea sin pagar aranceles, lo cual ha provocado la reacción de los sindicatos agrícolas españoles, franceses, porque al final son las principales víctimas. Los productos de Marruecos entran en Europa sin pagar aranceles y resulta que son más baratos que los que están haciendo los propios agricultores españoles y franceses. De hecho, los abogados que llevan al Frente Polisario en estos momentos son un bufete de abogados francés que llevaba al sindicato agrícola francés que quería presentar un recurso contra los acuerdos de libre comercio porque les está perjudicando. Porque estaban trayendo los productos del Sáhara Occidental, además de los de Marruecos, pero del Sáhara Occidental, porque aunque parezca un poco surrealista, en la zona de Dakhla hay una agricultura floreciente que también se está llevando de paso, porque ese es otro tema que incluso aparece de vez en cuando, lo he visto en algún periódico marroquí. Están utilizando unas bolsas de agua dulce, que es el agua que han estado viviendo por siglos los saharauis, y se la están liquidando porque están regando el desierto. Milagros no pasan, ¿no? No crece nada en el desierto si no hay agua. Entonces lo están haciendo. Hay una potente, digamos, hay una agricultura muy floreciente y creciente, y es esa la que está llegando a la Unión Europea. Entonces lo que permite estos acuerdos que se están aplicando en el Sáhara Occidental es que estos productos entren en la Unión Europea como productos procedentes de Marruecos, sin pagar aranceles. Este fue el primer recurso que presentó el Frente Polisario contra los acuerdos de libre comercio, y paralelamente presentó un recurso contra los acuerdos de pesca, que ya desde el año 86, desde que España ingresó en las comunidades europeas, han sido acuerdos que se han ido repitiendo cada 4 años con alguna suspensión por el camino, y que, tal y como expresó el abogado general es una institución que tiene el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que presenta, antes de que el tribunal emita su sentencia, antes de que dicte la sentencia, hace una especie de propuesta de sentencia. Y en esa propuesta de sentencia, en esas conclusiones del abogado general, dice expresamente, de acuerdo con los informes que tiene la Unión Europea, el 96% de la pesca que se captura de conformidad con los acuerdos de pesca entre Marruecos y la Unión Europea se practican en las aguas del Sáhara Occidental. Es decir, sin el Sáhara Occidental no hay acuerdos de pesca entre Marruecos pues porque la parte rica está en la parte del Atlántico, que es la fachada que da al mar del Sáhara Occidental, ¿no? Entonces, sin el Sáhara Occidental no habría acuerdos de pesca. Bueno, ¿cómo llegan estos dos asuntos al Tribunal de Justicia de la Unión Europea? Bueno, el Tribunal se encuentra con que por una parte tiene los acuerdos de libre comercio, hay un recurso presentado por el Frente Polisario y entra en él. Entonces, digamos, dentro del Tribunal de Justicia hay un primer tribunal, el Tribunal General, que se compone de 3 jueces que dicta una sentencia, y luego esta sentencia puede ser recurrida ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que es el tribunal en pleno, 15 jueces que son los que deciden. Bueno, la primera sentencia es de 2015, la sentencia del Tribunal General sobre los acuerdos de libre comercio, una sentencia impecable. Dice, el principal problema, porque durante muchos años nos planteábamos si podíamos atrevernos a presentar esa demanda, ese recurso de anulación de un acuerdo, porque el Tribunal de Justicia de la Unión Europea tiene unos criterios muy estrictos a la hora de emitir la legitimación activa. Es decir, el tribunal no deja que cualquiera intervenga ante el Tribunal de Justicia. Hay que cumplir unos requisitos muy estrictos y tenía una posición muy restrictiva. Yo tengo 2 colegas en la universidad que en su momento eran abogados del Tribunal de Luxemburgo y me dijeron, no presentéis el recurso porque no lo van a aceptar. No van a aceptar que el Frente Polisario tiene capacidad para representar al pueblo saharaui ante los tribunales de justicia. Primer recurso que se presenta, primera sentencia que dice que sí tiene legitimación activa. Lo que no pensamos que va a ocurrir. Pero primera gran victoria, porque si llega a decir desde el principio el Frente Polisario no tiene capacidad para representar ante los tribunales de justicia de la Unión Europea al pueblo saharaui, se acabaron los procedimientos, se cierra la puerta de golpe.
pero la dejaron abierta y por ahí ha entrado todo lo demás. Y dice, el Frente Polisario tiene legitimación para representar al pueblo saharaui, está directa e individualmente afectado por estos acuerdos, por lo tanto, estos acuerdos son nulos en su aplicación al Sáhara Occidental. Bueno, esto fue, vamos, estamos todos pegando palmas con las orejas, pues nadie se podía imaginar que el tribunal fuera a decir esto, ¿no? Bueno, evidentemente, al día siguiente, el ministro de Agricultura marroquí dijo, no sabemos si a partir de ahora vamos a poder contener la inmigración. A partir de ahora. Hasta ahora podíamos, pero después de esta sentencia igual no podemos. Es decir, ha sido descarado, o sea, nunca ha habido ninguna duda sobre este tema. Se me ha olvidado comentar antes, González Laya es una ministra que fue depuesta por Mohamed VI. Porque Mohamed VI lo que hizo cuando se produjo el incidente de Brahim Ghali fue retirar a su embajadora. Este es un acto que se hace en derecho internacional, es digamos como no es una ruptura de relaciones diplomáticas, pero es un paso previo a la ruptura de relaciones diplomáticas, retirar a la embajadora de España. La embajadora se marchó diciendo literalmente, Marruecos toma nota y esto tendrá sus consecuencias. Esto, si no es lenguaje mafioso, ya me diréis, esto no es una amenaza velada, es una amenaza, vamos, de película de mafiosos, ¿no? Pues la embajadora volvió. La embajadora volvió después de que el gobierno decidiera echar a González Laya, a la ministra española. Así que volvió ufana además diciendo, mira, tenemos poderes. Mohamed VI es capaz de poner y quitar ministros de Asuntos Exteriores nada más y nada menos que en España, que por cierto vaya cambio. Digo, por Álvarez, que mejor no comentamos mucho tampoco. Bueno, esta sentencia dice cosas importantes. La primera, y cuando lo dice por primera vez, bueno, es una verdad tan obvia en derecho internacional, dice el Sáhara Occidental no forma parte de Marruecos. Vamos, esto es de cajón, es un territorio no autónomo, está en una lista de territorios pendientes de descolonización y hay resoluciones de la Asamblea General que dejan claramente establecido, y esto además no es que lo diga la Asamblea General, esto forma parte ya del derecho internacional emitido por toda la comunidad internacional, por todos los estados, ¿no? Luego, el Sáhara Occidental no forma parte de Marruecos. Bueno, que lo diga el Tribunal de Justicia es importante, porque ya esto forma parte del derecho español, perdón, del derecho de la Unión Europea. Ya no es que lo dijo en el año 75 la Corte de la Haya, no, lo ha dicho el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que vincula a los tribunales españoles, ¿no? Primera decisión importante. Anula la parte del tratado que se aplica en el Sáhara Occidental, es decir, no es aplicable en el Sáhara Occidental, esa parte es nula. Y luego establece un requisito, dice, para que los acuerdos sean conformes al derecho internacional se tienen que cumplir dos requisitos. Primero, que los acuerdos no vayan en detrimento del pueblo saharaui, es decir, que no perjudique al pueblo saharaui, y segundo, que no viole sus derechos humanos fundamentales. Es una argumentación jurídica malísima. Es decir, la sentencia está muy bien, pero la argumentación jurídica es muy mala. Porque este argumento de que se pueden explotar los recursos naturales mientras no perjudica a la población, esto fue un invento que se sacó de la manga Hans Corell, que fue el asesor jurídico de Naciones Unidas, y que en el año 2000 habréis oído hablar, porque en su época el Frente Polisario habló muy bien de este informe. A mí siempre me ha parecido un informe nefasto, por una razón, porque decía... bueno, esto se planteó de la siguiente forma. El Consejo de Seguridad pidió a la Asesoría Jurídica de Naciones Unidas, dígame usted si los acuerdos, contratos que está firmando Marruecos con empresas petrolíferas para explorar y, en caso de que se encuentre, explotar los recursos naturales que hay en la plataforma continental del Sáhara Occidental, es decir, está firmando contratos Marruecos con empresas petrolíferas para explotar el petróleo que puede haber en la plataforma continental del Sáhara Occidental, ¿no? Y el Consejo de Seguridad dice, para mí que esto no es legal, no hacía falta que lo planteara así, pero dijo, quiero que haga un informe la asesoría jurídica. Y en este informe se dice, España no pudo transferir la soberanía a Marruecos porque era la potencia administradora, luego no podía transmitir lo que no tenía, que era la soberanía. Luego el Sáhara Occidental no forma parte de Marruecos, lo dijo ya en el año 2000 el asesor jurídico Hans Corell. Pero también dijo, existe, lo decía en términos no muy jurídicos, existe una costumbre internacional en virtud de la cual cuando una potencia administradora negocia en beneficio o sin que perjudique a la población del territorio, es válida. Bueno, pues él se inventó esa costumbre internacional, porque esa costumbre internacional no existe. Pero lo dijo, y ya luego en el año 2000, esto fue en el año 2000, en 2008, en una conferencia internacional que se celebró en Sudáfrica, en la que tuve la suerte de participar, le preguntamos a Hans Corell, pero ¿y los acuerdos de pesca?
Y dice, bueno, es que... Y entonces le dicen, ¿por qué habla usted del detrimento? ¿De dónde se sacó esto? Y dijo, bueno, es que, claro, en el equipo que teníamos en la asesoría teníamos presiones políticas y dijimos, bueno, vamos a meter esto porque así por lo menos tranquiliza un poco a la Unión Europea y a Marruecos y, bueno, ya veremos, porque eran contratos con empresas europeas, ¿no? Bueno, pues esto era una cosa que se había sacado de la manga Hans Corell. Bueno, pues esta sentencia se apoya en eso. Luego no era una sentencia muy buena, lo importante es lo que había dicho, el Sáhara Occidental no forma parte de Marruecos y los acuerdos no son aplicables sin el consentimiento del pueblo saharaui. Bueno, pues esto, después de las declaraciones del ministro de Agricultura, fue corriendo la representante de Relaciones Exteriores de la Unión Europea a hablar con el rey, es decir, y ya le hemos explicado al rey que esto es una sentencia, y claro, nosotros no podemos modificar lo que hace una sentencia, porque el rey no entendía eso, porque las sentencias las dicta el rey. Entonces estaba explicándole, no, es que como existe separación de poderes, podemos presionar a los jueces, pero una vez que han dictado sentencia, lo único que podemos hacer es recurrir. Y yo dijo, ya hemos hecho lo que podíamos hacer, hemos recurrido. Bueno, pues en el recurso, yo participé en la vista oral del juicio en Luxemburgo y recuerdo cómo al final del juicio, el representante de Francia, con el dedo así, se dirigía a los 15, es una sala que impresiona, porque es una sala muy solemne, con madera, con todos los jueces además que están como 2 metros encima de ti, que parece que impone, ¿no? Y se dirigió a los jueces con el dedo así, diciéndole, les recuerdo a ustedes las graves consecuencias que tendría para las relaciones entre la Unión Europea y Marruecos la confirmación de la sentencia anterior. Desgraciadamente, el tribunal cedió a esas presiones y dictó una sentencia anulando la sentencia anterior, con una argumentación que, en fin, yo suelo decir que lo que hicieron fue prevaricar, pero mis colegas dicen que no se puede decir eso de los jueces de la Unión Europea. No existe ese delito del derecho a la Unión Europea, pero en España se llamaría prevaricación, dictar una sentencia injusta a sabiendas. ¿Por qué? Porque dice, primero, vuelve a reafirmar, el Sáhara Occidental no forma parte de Marruecos. Esto ya es jurisprudencia, ya no se puede cambiar. Así que, bueno, por lo menos eso hemos avanzado, ¿no? De acuerdo con el derecho internacional, un acuerdo es aplicable solo en el territorio de las partes contratantes. ¿Quiénes son las partes contratantes? La Unión Europea y Marruecos. Ya he dicho antes que el Sáhara Occidental no forma parte de Marruecos, luego el Sáhara Occidental no forma parte del acuerdo. Luego no se puede aplicar en el Sáhara Occidental, luego no se aplica. Pero ¿cómo que luego no se aplica? Si ya todas las partes que participan en el procedimiento reconocen que se está aplicando. Uno de los jueces le preguntó al representante del Consejo, le dijo, pero vamos a ver, ustedes dicen que no se están aplicando los acuerdos en el Sáhara Occidental, ¿me puede explicar qué hacen los técnicos de la Unión Europea en el Sáhara Occidental comprobando si los productos que salen del Sáhara Occidental cumplen o no los requisitos establecidos por la Unión Europea? ¿Están ahí de vacaciones? Y él hizo así, hizo esa simple expresión de ¿qué le voy a decir yo, no? También cuando uno de los jueces le preguntó al representante de España, oiga, pero ¿no han dicho los jueces españoles que España sigue siendo la potencia administradora? Y la respuesta fue, España acepta las decisiones de sus tribunales. Ahí. En fin, lamentable. Algunas cosas son divertidas, porque una de las cosas que planteamos ante el juicio, ante el tribunal, uno de los argumentos que explican que España sigue siendo la potencia administradora es que España sigue siendo el Estado que controla el espacio aéreo de todo el Sáhara Occidental, no solo del que controla Marruecos, sino del que controla el Frente Polisario. Esta mañana he estado mirando en la página de, ¿cómo se llama? Ainar o Ainer, o ¿cómo se llama? De la que depende AENA, pues me lo he apuntado por aquí, pero ya no sé dónde lo he apuntado. Ah, sí, dice, si vais a Wikipedia, dice, ENAIRE, entidad pública empresarial gestora de la navegación aérea en España y el Sáhara Occidental. O sea, no hay ninguna duda, España controla el espacio aéreo del Sáhara Occidental. Entonces, los representantes de España, el equipo de juristas del español no lo sabía. Y cuando lo dijeron se miraron así como diciendo, no nos habíais dicho nada. Es una cosa muy graciosa porque, en fin, estos goles en pleno juicio pues tienen su punto. Bien, entonces, el argumento del tribunal es, de acuerdo con el derecho internacional, un acuerdo solo se puede aplicar en un territorio de las partes contratantes, el Sáhara Occidental no forma parte de las partes contratantes, me parece de Groucho más esto de las partes contratantes. Por lo tanto, el acuerdo no se puede aplicar y no se aplica, cuando se sabía que estaba aplicando. ¿Y por qué? Dice, porque es que si digo que se está aplicando, me van a pedir indemnizaciones el Frente Polisario. Entonces no se aplica. Pero dice una cosa buena. Dice, a partir de ahora los acuerdos serán válidos solo si cuenta con el consentimiento del pueblo saharaui.
el pueblo del Sáhara Occidental, utiliza esos términos. Bueno, este es el recorrido de los acuerdos de libre comercio. Se queda ahí, no son válidos. Dicen el Frente Polisario no está legitimado para presentar el recurso porque como no le afecta, porque no se está aplicando en el Sáhara Occidental, y ahí queda. Entonces tenemos la otra vía, los acuerdos de pesca. Los acuerdos de pesca han seguido otro recorrido porque el Frente Polisario presentó un recurso, pero indirectamente hay una buena noticia, y es que la sociedad civil sí puede hacer muchas cosas, ¿no? Y en este caso hay una ONG británica, Western Sahara Campaign, una ONG de unos pocos ingleses que defienden el derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui, y que un buen día decidieron presentar una demanda contra 2 ministerios británicos por actos de ejecución de los acuerdos de pesca. Decía, estos 2 ministerios están violando la soberanía permanente del pueblo saharaui sobre sus recursos naturales, están violando el derecho internacional porque están adoptando actos internos en aplicación de los acuerdos de pesca que son contrarios al derecho internacional. Lo mismo que planteó Portugal en relación con Australia, lo mismo. Entonces, ¿qué hace? El asunto llega hasta la High Court, hasta el Tribunal Supremo del Reino Unido, y el tribunal dice, yo no puedo resolver esto sin saber si los acuerdos son conformes al derecho internacional o no. Así que voy a preguntárselo al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y plantea lo que se llama una cuestión prejudicial. Y merece la pena ver el texto de remisión de la cuestión prejudicial, porque el Tribunal Supremo del Reino Unido dice, este tribunal cuestiona que un Estado que ocupa militarmente el territorio de otro violando el derecho internacional pueda negociar la explotación de los recursos naturales. Lo dice así, que es que estas cosas cuando las lees dices, no puede ser, estoy en... Y así le llega la cuestión al tribunal. Entonces el Tribunal de Justicia dice, ¿qué hago? ¿Resuelvo el recurso del Frente Polisario? ¿Que tengo que volver a pronunciarme sobre la legitimación activa del Frente Polisario? ¿O respondo a lo que dicen esta ONG británica? Y se agarra a la ONG británica. Que la buena noticia es que la sociedad civil consigue que el Tribunal de Justicia Europea decida si los acuerdos de pesca son válidos o no. Es un recorrido impresionante, ¿no? Y desde luego para celebrar. Bueno, el informe que hace el abogado general, este informe que hace lo que se llaman conclusiones del abogado general, que es una especie de propuesta de sentencia, la sigue el Tribunal de Justicia en el 80% de los casos. En este caso ni la menciona. ¿Por qué? Porque el abogado general da una lección de derecho internacional, que también, estamos todos entusiasmados. Dice, la Unión Europea está violando el derecho internacional, está violando la soberanía permanente del pueblo saharaui sobre los recursos naturales, está violando el derecho a la determinación del pueblo saharaui, está violando el derecho internacional humanitario, los convenios de Ginebra, está reconociendo la ocupación militar del territorio por parte de Marruecos, aunque lo niegue. Dice, es un reconocimiento de iure, jurídico, da igual lo que digan. No pueden decir en el tratado, no reconocemos la ocupación militar del Sáhara Occidental. Con sus hechos están reconociendo. O sea, un informe espectacular, ¿no? Y es este informe el que dice que el 96% de la pesca se practica en las aguas del Sáhara Occidental. Bueno, pues el tribunal coge las conclusiones y las tira a la papelera, ¿no? Entonces inventa otro argumento. El argumento es, parte otra vez de que el Sáhara Occidental no forma parte de Marruecos. Insiste otra vez en ese argumento de las partes contratantes, es decir, el acuerdo solamente se puede aplicar en el territorio de la Unión Europea y de Marruecos, como el Sáhara Occidental no forma parte de Marruecos, no se puede aplicar. Y claro, y el Frente Polisario dice, ya, pero es que en este caso, ya lo dejaba caer antes el abogado general en su anterior informe, decía, hombre, el tema de la pesca es otra cosa, porque es que hay unos mapas con unas coordenadas geográficas que es donde se aplica la pesca. Entonces ya no me diga que no se está aplicando, porque es que dice dónde se va a aplicar ese acuerdo. Pues el tribunal dice, es que esos mapas se aportaron al día siguiente de entrar en vigor el tratado. Son los mismos mapas que se están utilizando desde 1986, o sea que muchas dudas no había. Pero dice más todavía, es que además si aceptáramos que se sabía que se iban a aplicar en el Sáhara Occidental, estaríamos aceptando que la Unión Europea sabía que iba a violar el derecho internacional y esto no es posible. O sea, esto es algo totalmente absurdo porque ya sobra el artículo 3 del Tratado de la Unión Europea que dice la Unión Europea deberá respetar el derecho internacional. Si es imposible que lo viole, pues ya este artículo sobra, ¿no? Entonces es un argumento de perogrullo, pero que se inventa el tribunal, pero vuelve a insistir en un argumento, en una cuestión clave. Dice, primero, se carga definitivamente ese argumento del beneficio o perjuicio de la población y dice, solo serán válidos los acuerdos a partir de ahora
también debería explicar por qué a partir de ahora. Pues porque si no me va a reclamar 40 años de indemnización ese Frente Polisario. Dice, a partir de ahora solo sean válidos si son conformes, si cuentan con el consentimiento del pueblo del Sáhara Occidental. Y esto es importante porque esto va a cambiar el planteamiento de la Comisión, ¿no? ¿Qué hace la Comisión de la Unión Europea? Dice, bueno, no está todo perdido. Ha dicho el consentimiento del pueblo del Sáhara Occidental. ¿Qué es el pueblo del Sáhara Occidental? Según Marruecos no existe pueblo saharaui, son parte de su pueblo, pues que tienen sus culturas y sus costumbres como otros pueblos de Marruecos, ¿no? Entonces, para Marruecos no existe el pueblo saharaui y la Unión Europea defiende lo mismo. Entonces, ¿qué hace la Comisión? Envía a una comisión, a su vez, a los territorios ocupados del Sáhara Occidental que se entrevistan con las asociaciones que existen en el territorio del Sáhara Occidental. ¿Qué asociaciones son? Pues las asociaciones de los colonos. ¿Qué van a decir los colonos? Pues que les parece muy bien. Son los que están explotando los recursos naturales. ¿Qué van a decir? Y entonces la comisión hace un informe muy sesudo en el que dice, nos hemos entrevistado con esta comisión, con la población interesada. Cambia pueblo del Sáhara Occidental por población interesada, poblaciones afectadas. Y entonces, esta población son los colonos, ¿no? Entonces nos hemos entrevistado y todos nos han dicho, hay unanimidad en que quieren que se apliquen los acuerdos de pesca en el Sáhara Occidental. Bueno, hay una asociación que dice que no, que es el Frente Polisario, ¿no? Como si fuera uno que pasaba por ahí. Y dice, bueno, y además no ha dicho que esté en contra de que se apliquen, ha dicho que está en contra, pero por motivos políticos, no por motivos económicos. En fin, una cosa absurda. Entonces, una vez que tiene este visto bueno, el Parlamento, digamos, dentro del proceso legislativo de la Unión Europea, para que un acuerdo se convierta en un acuerdo finalmente entre en vigor, tiene que ser aprobado por el Parlamento. Esto llega al Parlamento, ahí estaba un partido que entonces tenía mucha fuerza en España, que era Ciudadanos, que defendía el derecho de determinación del pueblo saharaui a capa y espada, y cuando llegó el tema del Parlamento votó a favor de los acuerdos, con todos los demás. Que yo sepa, menos Izquierda Unida y Podemos en su momento, digo, en su momento no voy a dejarlo así, Izquierda Unida y Podemos y algunos nacionalistas de partidos políticos en España, todos los demás partidos políticos votaron a favor de la aplicación de los acuerdos, ¿no? Luego esto llega otra vez a la Unión Europea, que ya aprueba un acuerdo. Esta decisión es recurrida por el Frente Polisario. Y es en el momento en el que nos encontramos ahora mismo, ¿no? Recurren contra la decisión y el 29 de septiembre del año pasado, de 2021, dicta dos sentencias, una en relación con los acuerdos de libre comercio y otra en relación con los acuerdos de pesca. Vuelve a hacer un repaso de todo lo que hemos visto hasta ahora y vuelve a confirmar que el Sáhara Occidental no forma parte de Marruecos, que los acuerdos no se pueden aplicar en el Sáhara Occidental porque es un tercero y que para ello hace falta su consentimiento. Y dice, y como ya dije en mi anterior sentencia, tiene que ser con el consentimiento del pueblo del Sáhara Occidental. ¿Qué es pueblo del Sáhara Occidental? ¿Es lo que nos vende la Comisión? No. Y lo dice así, no. Son poblaciones interesadas. Bueno, pues ahora a todo el mundo le puede interesar que se apliquen y a las empresas también. Esto no es el pueblo del Sáhara Occidental. Por una parte, deja a un lado a la población saharaui que se encuentra en los campamentos de refugiados. Esos no hay duda de que forman parte del pueblo del Sáhara Occidental. Pero el tribunal lleva el tema, el tribunal general, estamos hablando del tribunal general, que todavía luego queda la última instancia, que es el recurso que se ha presentado y que está ahora pendiente de resolución por el Pleno, ¿no? El tribunal general dice claramente, esto no es el pueblo saharaui, la Comisión está obligada a conseguir el consentimiento del pueblo saharaui y la situación especial, que lo dice en esos términos, que tiene el Sáhara Occidental no le exime de la obligación de tener el consentimiento del pueblo del Sáhara Occidental, que no es la de los colonos. No utiliza esa expresión, pero dice, no es la de las asociaciones consultadas, ¿no? Y sigue avanzando y dice, ¿quién representa al pueblo saharaui? El Frente Polisario. El Frente Polisario representa al pueblo saharaui, cuestiona si es o no un movimiento de liberación nacional, una duda que yo no la entiendo, porque cualquier manual que encontréis de derecho internacional veréis que los ejemplos de movimiento de liberación nacional son la OLP, la SWAPO de Namibia y el Frente Polisario, o sea, son de cajón, ¿no? Y dice, bueno, no sabemos si es, pero desde luego tiene subjetividad internacional. Es el interlocutor de la Comisión. La Comisión se ha ido a entrevistar con ellos. Le han dicho que no quieren que se aplique, pero para algo existen. No es una cosa que pasa por ahí. Las propias instituciones de la Unión Europea consideran que el Frente Polisario es un interlocutor. Es el interlocutor, el único interlocutor en relación con la población refugiada.
para la Unión Europea, para las instituciones de la Unión Europea. Dice, luego las propias instituciones con sus actos están reconociendo que el Frente Polisario representa al pueblo del Sáhara Occidental. Por lo tanto, el Frente Polisario es el único representante del pueblo saharaui y dice, los acuerdos no serán válidos, por lo tanto, los acuerdos son nulos, porque después de ese informe que hizo la Comisión, que pasó por el Parlamento y que se convirtió en un nuevo acuerdo, dice expresamente estos acuerdos se aplicarán en el Sáhara Occidental. Luego ya el tribunal no puede decir que no se aplican, no, que están diciendo que se va a aplicar en el Sáhara Occidental. Dicen se va a aplicar en el Sáhara Occidental porque tenemos el consentimiento del pueblo del Sáhara Occidental. La realidad es que se aplica en el Sáhara Occidental, pero no tenéis el consentimiento del pueblo del Sáhara Occidental. Y por lo tanto, el tribunal dice los acuerdos son nulos, los de pesca y los de libre comercio en su totalidad. Por lo tanto, solamente serán válidos si cuentan con el consentimiento del pueblo saharaui, que debe ser expresado por el Frente Polisario. Esto es algo que ni en nuestros mejores sueños pensábamos que podía ocurrir, porque es lo más que podemos aspirar, o sea, esto es la bomba. ¿Qué hizo el Consejo? Recurrió esta sentencia y esta sentencia está a la espera de la sentencia en casación del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Hace una cosa, digamos, el Tribunal General, los tribunales internacionales, aunque teóricamente deben aplicar exclusivamente el derecho, pues suelen tener en cuenta también las presiones y las partes, porque como antes decía, los tribunales internacionales solo tienen competencia cuando las partes implicadas aceptan voluntariamente su competencia. Y, por ejemplo, la Corte Internacional de Justicia, desde que condenó a Francia por un asunto por los ensayos nucleares que llevaba a cabo en el Pacífico, ya no tiene la competencia sobre Francia, porque Francia retiró inmediatamente la competencia. Estados Unidos, cuando fue condenado en 1986 por se llama así el tema, por las actividades militares y paramilitares en Nicaragua y contra Nicaragua contra Estados Unidos, condenó a Estados Unidos a una sentencia espectacular. Estados Unidos dijo, ya me habéis visto, ¿no? Entonces, los tribunales tienen ese problema. Entonces, siempre procuran dar, aunque sea un poquito, a la otra parte, ¿no? ¿Y qué es lo que hace en este caso? Para que no se enfade mucho la Comisión, para que no se enfade mucho la Unión Europea, dice, los acuerdos podrán seguir aplicándose hasta que el Tribunal de Justicia dicte la sentencia definitiva. Esto, desde el punto de vista del derecho internacional, es una barbaridad, porque el Tribunal ha dicho que los acuerdos son nulos porque están violando una norma de derecho imperativo. Norma de derecho imperativo es una norma que no se puede negociar. No se puede negociar la autodeterminación. No se puede negociar la explotación de los recursos naturales de un pueblo que está sometido a dominación colonial, como es el caso del pueblo saharaui occidental. Entonces, primero lo dice y luego dice, bueno, aunque es una violación, la violación más grave que cabe en el derecho internacional, que se siga aplicando hasta que dicte sentencia el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que es lo que está ocurriendo ahora mismo, ¿no? Se están aplicando los acuerdos de pesca y de libre comercio. Y solo nos queda esperar que los jueces... Yo creo que el Tribunal General ha procurado dejar la sentencia lo suficientemente cerrada como para que el Tribunal de Justicia no pueda abrirla otra vez. Pero puede pasar cualquier cosa, porque con los jueces son independientes y los jueces del Tribunal de Justicia son oficialmente independientes. Pero ¿cómo llega a ser juez en el Tribunal de Justicia Europea? ¿Quiénes los proponen? Los Estados. Y entonces, bueno, hay gente íntegra y hay gente que no es tan íntegra, ¿no? O que dice no vamos a ceder del todo porque ahora lo tiene muy difícil para echar marcha atrás, pero bueno, pues hay que esperar que sean coherentes, que apliquen el derecho internacional, que no tengan en cuenta esas graves consecuencias, porque la primera va a ser la carcajada que vamos a soltar viendo la cara que pone Pedro Sánchez cuando diga, pues mira, parece que no lo de la autonomía no es la solución, ¿no? Es decir, que el Sáhara Occidental no forma parte de Marruecos. Y bueno, podría seguir hablando todas 2 horas, no sé ni cuánto tiempo llevo hablando, pero igual mejor que hagáis preguntas y yo os contento lo que queréis. El aplauso es para vosotros porque en un día como este, con 35 grados fuera, meteros aquí un viernes a estas horas para escuchar esta chapa, se ve que os interesa, así que... Muchas gracias, Juan. Una cantidad de información impresionante. Y ahora el que quiera preguntar, pues pasamos a las preguntas. Hola, buenas tardes. Buenas. Enhorabuena, pero me has fundido los plomos. Bien, yo solo quiero hacerte una pregunta. El reconocimiento de la soberanía por parte de Estados Unidos de Marruecos sobre el Sáhara Occidental, ¿eso se podría revertir en Estados Unidos de alguna forma?
Pues mira, bueno, como se suele decir, me alegro de cómo esta pregunta. No, porque antes lo iba a comentar y se me ha pasado. Cuando llegó Biden, de una forma, digamos, no oficial, dio a entender que no podían echar marcha atrás, porque nadie llega a ser presidente de Estados Unidos si no tiene el apoyo del lobby judío, y detrás de esto está Israel. Entonces, Obama, la gran esperanza de que cambiaran las cosas en Estados Unidos, y hizo que cambiaran muchas cosas, en relación con el conflicto palestino, no hizo nada hasta 15 días antes de dejar el cargo, porque ya no necesitaba ese apoyo, ¿no? Lo único que hizo fue abstenerse en una votación en el Consejo de Seguridad en la que se decía que el establecimiento de asentamientos israelíes en los territorios ocupados palestinos constituye una violación grave del derecho internacional. La abstención de Estados Unidos permitió que se aprobara esa resolución y eso ya es intocable. Nunca van a conseguir una resolución en el sentido contrario, ¿no? Es todo lo que hizo Obama. 15 días antes de dejar el cargo porque ya no lo necesitaba, ¿no? Y Biden no va a echar marcha atrás. Entonces, lo que pasa es que no ha tenido ninguna consecuencia. Estados Unidos ha dado a entender, sí, o sea, directa e indirectamente, que no va a aplicar los acuerdos. No sé si recuerdas que hace más o menos poco después de lo de Trump, Marruecos hizo público que unas maniobras que se realizan en África entre varios estados en los que participa Estados Unidos y España se iban a desarrollar en el Sáhara Occidental. España lo primero que dijo, no, yo no voy a participar por cuestiones de presupuesto, porque no quería que se dijera explícitamente que España iba a llevar a cabo esas maniobras en aguas del Sáhara Occidental. A continuación fue Estados Unidos el que dijo no se van a celebrar en las aguas del Sáhara Occidental. Hace poco en el Parlamento, en el Congreso de Estados Unidos, aprobaron unas partidas al desarrollo para Marruecos y se dijo explícitamente estas partidas no afectan al Sáhara Occidental, que tiene una partida independiente, porque el Sáhara Occidental, de acuerdo con el derecho internacional, no forma parte de Marruecos. Estados Unidos no da ningún paso en el Sáhara Occidental, no ha abierto un consulado, ni embajada, ni nada por el estilo. Entonces, y ahí se ha quedado. Es un brindis al sol. Pero no va a echar marcha atrás. No va a echar marcha atrás porque tiene el asunto de Palestina por detrás. Y luego no tiene otra consecuencia. Es que lo mismo que ha hecho España, pues muy bien. Si estás contento diciendo que va a tener la solución a la autonomía, pues que te vaya bien. Ya ves lo bien que le está yendo. Hasta peor no lo pueden hacer. Bueno, pues muchísimas gracias por venir. Estamos contentísimos. Yo pertenezco a la Asociación de Amigos Pueblo Saharaui de Tres Cantos. Y bueno, yo creo que es de las mejores conferencias que he asistido y ya llevo unas cuantas. Bueno. La que asistí online, sí, es en serio, no es una... Pero a mí me gustaría que me dijeras, aunque claro, no eres vidente, pero... Soy malísimo. Yo dije que Rusia no iba a atacar a Ucrania. Y bueno, nos has dicho todas las sentencias, todos los recursos, la que posiblemente saldrá. ¿Tú qué opinas si sale a favor? ¿Puede cambiar algo realmente? Hombre, ¿Algo? yo creo que si sale a favor, se paralizan las relaciones entre Marruecos y la Unión Europea. Pero ¿y esto? En relación con el Sáhara Occidental. Que pueden seguir sus relaciones, pero y Marruecos va a seguir con la inmigración. No, esto, digamos, los saharauis nunca van a ganar la guerra. Con sentencias vas a conseguir molestar y presionar, pero tampoco vas a resolver el conflicto. Y se trata de, por todas las vías, presionar para que haya una solución. O sea, yo creo que los saharauis han sido siempre conscientes, incluso en la época de la guerra, en los años 80, que ellos no podían ganar la guerra. Están combatiendo un ejército muy pequeñito contra uno de los más poderosos de África y además con el apoyo de Estados Unidos y de Francia, ¿no? Pero sabían que ellos podían mantener eso. Y entonces se trata de buscar formas de presión para que en algún momento la Unión Europea diga, bueno, es que hay que buscar una solución. No podemos seguir con Marruecos siempre con esta situación. O sea, el chantaje es permanente, es evidente, ya lo ve todo el mundo. O sea, era evidente, pero el que no lo quería ver no lo veía. Pero ya las imágenes de Ceuta ya no dejan ninguna duda. Ellos decían, incluso utilizando a los chavales, a menores, o sea, es que es una cosa tan infame. Entonces, las sentencias yo creo que claro que pueden cambiar, porque esto abre una vía, digamos, jurídicamente tiene un recorrido complicado, pero la siguiente, vamos a ver, porque lo que hay que ver es cómo una sentencia del Tribunal de Justicia dirigida a los Estados obliga directamente a las empresas nacionales de esos Estados, que es un tema jurídicamente complejo, ¿no? Las resoluciones del Consejo de Seguridad, cuando el Consejo de Seguridad, por ejemplo, establece un embargo de armas contra un Estado, los Estados tienen la obligación de adoptar una normativa interna para que sus empresas lleven a cabo el embargo.
lo tienen que hacer. Entonces, en este caso concreto no existe ningún precedente. No sabemos qué recorrido va a tener o cómo va a ser, pero bueno, pero se abre ahí un campo importante. Luego, las empresas son muy sensibles al bolsillo. O por no decir que solo al bolsillo. Bueno, no todas, hay empresas como la de nuestro amigo Alejandro que tienen otros objetivos altruistas, ¿no? Pero cuando salió la primera sentencia, el Frente Polisario dio una rueda de prensa en París en la que anunció que iba a presentar una demanda contra Transavia, una compañía de vuelos que había puesto un vuelo directo París-Dakhla, ciudad ocupada del Sáhara Occidental, con la publicidad del paraíso del surf en el sur de Marruecos. Y al día siguiente Transavia suspendió los vuelos. El argumento fue que era un vuelo que no era rentable. Pero, claro, no era rentable porque justo en ese momento empezaba la temporada de verano, que era cuando iban... Pero se retiraron y se han retirado empresas desde que salió la primera sentencia. Y ha tenido otras consecuencias. La sentencia de 2015 ha tenido consecuencias fuera de Europa. Es una sentencia que solamente vincula a los estados de la Unión Europea, ¿no? Supongo que conocéis a Western Sahara Resources Watch, una ONG con sede en Noruega que hace un trabajo espectacular de seguimiento de la explotación de recursos naturales saharauis, que te dicen el buque tal, con el nombre del capitán sale a tal hora con tal carga de fosfatos, se dirige al puerto tal de Europa, va dirigido a la empresa tal, o sea, es espectacular el trabajo que hacen, ¿no? Entonces, el Frente Polisario hizo el seguimiento de uno de estos buques que llevaba, digamos, hay dos vías para llevar los fosfatos. Los principales destinatarios son Nueva Zelanda y Canadá. Ahora tendría que tener aquí un mapa y hacerlo así porque encima os lo estoy explicando al revés, pero me estáis viendo. Entonces, una de las vías para llegar a Nueva Zelanda es pasar por Sudáfrica. Entonces, el Frente Polisario hace el seguimiento de este buque. En África no es el Frente Polisario, es la República Saharaui, porque es un Estado miembro de la Unión Africana, y cuando este buque atraca en un puerto de Sudáfrica para repostar, presenta una demanda contra el buque. Y el juez inicia el procedimiento. Es un Estado que inicia un procedimiento contra una empresa por estar traficando con productos robados. Entonces, lo primero que hace la empresa es alegar inmunidad estatal. Porque como el rey es el propietario del 90 y tantos % de todo, pues dice, no, esto, y el tribunal dijo, no, esto no es una empresa estatal, esto es una empresa privada, me da igual el capital que tenga del Estado, inició el procedimiento y condenó a la empresa a entregar los fosfatos al pueblo saharaui porque eran productos robados. Es la primera vez en la historia en que los saharauis han sido propietarios de una parte muy pequeñita de sus recursos naturales. Bueno, es algo, ¿no? Desde entonces los fosfatos ya no van por Sudáfrica. La otra vía, los que se dirigen a Canadá por el canal de Panamá. Panamá también es un estado que reconoce a la República Saharaui. Cuando un buque con fosfatos atraviesa el canal de Panamá, el Frente Polisario presenta una demanda contra este buque. La demanda, para que no se oye nadie, es malísima, malísima. La dejaron en manos de un despacho porque el Frente Polisario no tiene fondos. Entonces era un despacho de principiantes que presentaron una demanda contra la empresa con el argumento de enriquecimiento injusto, que es algo que no hay por dónde cogerlo, pero bueno. Y la jueza además está plagada de falta de ortografía. Y la jueza, porque el auto, en el que después de 3 días de retener el buque, la jueza dice, bueno, yo no tengo más remedio que soltarlo porque con esto que me dan, yo no... Y entonces cita partes de la demanda y pone la falta de ortografía con el SIC detrás, para decir, no son mías las faltas de ortografía, ¿no? Bueno, lo tuvo que poner en libertad, pero ya no van por ahí los buques marroquíes, por si acaso. Entonces ahora mismo para llevar los fosfatos lo mismo a Canadá que a Nueva Zelanda tiene que ir por Argentina, por debajo de Argentina, por el estrecho Magallanes, un sitio donde la navegación es muy peligrosa, encima es muchísimo más caro el viaje. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Complicar en todo lo posible la vida para que al final digan, bueno, es que hay que buscar una solución, porque hay estados que lo defienden, Sudáfrica todos los años en la Unión Africana condena la ocupación colonial de un territorio de África por otro estado africano. Y se sientan en la República Saharaui y Marruecos en la Unión Africana. No sé si veis, son muy graciosas las fotos de la Unión Africana, porque Brahim Ghali suele procurar ponerse al lado de Mohamed VI, y el otro va saliendo así para no estar en la foto al lado, porque se supone que son un grupo de desconocidos y resulta que está en la reunión de jefes de Estado de la Unión Africana, ¿no? Entonces, es buscar siempre la forma de, lo mismo en los tribunales españoles, que en los tribunales internacionales, que en los tribunales de los Estados, y esa sentencia sí abriría las puertas a que
por lo menos a que veamos otras vías para actuar en otros tribunales de otros estados también. Estados también que tienen una política mucho más contundente con el principio de jurisdicción universal. España lo limita, pero Francia y Alemania no. Entonces, bueno, pues por ahí. Bueno, no sé si se me oye. Bueno, muchas gracias por tus palabras. Cuando comentabas el estado actual en el Tribunal Europeo, que por una parte reconocen que no se está cumpliendo el dictamen que dio, pero por otra parte decían que hasta que resolviera el recurso que siguieran haciéndolo, me ha venido a la memoria nuestro Consejo General del Poder Judicial, o sea, que está vencido y que ya sabemos a qué intereses precisamente responde, ¿no? Pero que le quería hacer una pregunta. El volantazo que ha dado nuestro presidente, Pedro Sánchez, diciendo de una manera clarísima, sin lugar a dudas, el cambio de alineamiento, aunque lo hiciera de facto, pero de una manera tan clara y tan inequívoca, evidentemente tan explícita, no lo había dicho, ¿no? ¿A tu juicio tiene alguna relación con la revelación de la inteligencia o el espionaje, el sistema Pegasus, que seguro que los israelíes ya sabemos, ¿no? Que precisamente Marruecos era uno de los países que estaba espiando a líderes europeos o mundiales a través precisamente de la telefonía y bueno, pues coincide en el tiempo, bueno, que se hace público que el gobierno español ha estado espiado a través del sistema Pegasus. No sé si hay un nexo ya o hay un reconocimiento explícito de que han sido los marroquíes los que han estado espiando al gobierno español, pero curiosamente coincide en el tiempo precisamente que, como decía al principio, Pedro Sánchez pega el volantazo sorprendiendo absolutamente a todo el Congreso de los Diputados, excepto al propio Partido Socialista Obrero Español. Incluso a muchos del Partido Socialista. Otra cosa es que luego se lo coman como puedan, ¿no? Vamos a ver, hay teorías de todo tipo, ¿no? Pero ya ahí no podemos entrar, ¿no? Hay quien dice que han pillado del móvil de Pedro Sánchez que le haya obligado a hacer esto. Desde hace muchísimos años se dice que los vínculos que establece la monarquía alauita con los políticos europeos, en especial españoles y franceses, tiene que ver con el chantaje también, con las dádivas, ayudas desinteresadas y vacaciones pagadas, con todo tipo de... y hasta qué punto esto les tiene ya agarrados para siempre y siguen, porque es incomprensible. A mí no entra en la cabeza lo de Felipe González, corramos un tupillo y lo ya, porque ya da esta cosa hablar de él, pero lo de Rodríguez Zapatero, a mí me parece algo tan infame, que ha estado 2 veces en Dakhla, ciudad ocupada del Sáhara Occidental, participando en congresos internacionales organizados por Marruecos, Congreso Internacional de Derechos Humanos, para hablar de las excelencias del Estado de Derecho en Marruecos, un tío que ha sido presidente del gobierno, que en su momento algunos imbéciles le votamos porque pensábamos en otras cosas, porque instauró el matrimonio paritario, porque dio unos avances en derechos civiles que decíamos, joder, y luego resulta que dejó el cargo y se ha convertido en el demonio de los saharauis, lo mismo que ha sido Zapatero, y que Sánchez dentro de poco pues se subirá también iba a decir al burro o al camello. A ver si tiene una sola joroba y se cae, ¿no? Pero bueno, nunca sabremos, ¿eh? Es decir, que hasta qué punto están cogidos porque tienen información que, de hecho, o haces esto, pues no creo que lo lleguemos a saber. No, dentro de 200 años, cuando se revelen los papeles secretos de... Hola, buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias por la charla, me ha gustado muchísimo. Yo cuando me gustan mucho, siempre lo que digo es que he aprendido mucho y en esta he aprendido mucho, desde luego. Es una versión muy interesante. Muchas gracias. Mira, brevemente, yo tengo 3 preguntas. Una es sobre el tema del referéndum de autodeterminación. Teniendo en cuenta el censo actual del Sáhara, teniendo en cuenta la colonización que ha hecho Marruecos, por lo que yo sé y por lo que has comentado, ¿habría posibilidades de que si se hiciese un referéndum de autodeterminación lo ganase el pueblo saharaui o no? La siguiente es, bueno, ayer no sé si nos sorprendió o no nos sorprendió, pero ayer tuvimos
la noticia de la actuación de Argelia, ¿no?, que era, como tú bien has dicho, esperable. ¿Qué consecuencias políticas y económicas puede tener esto para España, para el pueblo saharaui y para Marruecos? Y la última es una duda. Has comparado la situación de Timor con la situación del Sáhara, aunque has dicho al principio que había diferencias y has estado analizando las analogías, ¿no? Entonces hay una cuestión que, sin quitar ningún mérito, que yo creo que tiene muchos al gobierno portugués, y sin intención de autojustificar en absoluto al gobierno español, la pregunta que yo me hago y te hago es: ¿Indonesia tenía la misma capacidad de presión sobre Portugal que tiene Marruecos sobre España por los temas de migración, de la pesca y demás? Es curiosidad simplemente. Vale. Gracias. Pues a ver, por partes. El censo está hecho. O sea, si algo ha hecho Naciones Unidas, porque siempre se dice, no, es que Naciones Unidas no hace nada. Naciones Unidas no hace nada que no le permitan hacer los miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Si ahora hoy mismo no se resuelve el conflicto, porque ya hay un plan de paz, cuando dicen que hay que apoyar un acuerdo mutuamente aceptable, pero ¿qué mutuo acuerdo? ¿Por qué hay que buscar otro acuerdo? Si ya hay uno, si ya se sentaron, negociaron, se aprobó el acuerdo, se aprobó en el Consejo de Seguridad, se creó la MINURSO, que es la Misión de Naciones Unidas para el Referéndum, la R, en el Sáhara Occidental, y ya está el censo hecho. Es decir, durante 10 años Marruecos fue poniendo sistemáticamente obstáculos al proceso de identificación, y era un proceso muy sencillo, porque era, digamos, para que os hagáis una idea, pues en una jaima había un representante de la Unión Africana, un representante de las Naciones Unidas, un jefe de tribu saharaui propuesto por Marruecos y otro propuesto por el Frente Polisario, y iban entrando de uno en uno. Y es una sociedad tribal. Según el censo español, había 88 tribus. 85 tribus establecidas en el territorio y miembros de 3 tribus que están en el sur de Marruecos, que no forman parte del pueblo saharaui porque no estaban asentadas en el territorio, eran tribus que estaban fuera del territorio. Entonces, le preguntaban a usted a qué tribu pertenece. Ten en cuenta que eran 75.000 personas los que estaban censadas por España, con derecho a participar en el referéndum en el año 74. Entonces eran 75.000 personas divididas en 88 tribus. Entonces le preguntan a usted a qué tribu pertenece, describa el territorio, a quiénes conoce de la tribu, cómo era. Entonces era facilísimo saber quién era saharaui y quién no lo era, ¿no? De forma que cuando pasó todo a pesar de todos los obstáculos que fue poniendo Marruecos, la MINURSO llegó a terminar el censo. Marruecos paralizó el proceso cuando planteó que el hecho de que hubiera un solo marroquí en el censo del Frente Polisario, o sea, del Frente, perdón, confeccionado por España, esto debería dar derecho a participar en el referéndum a todos los miembros de esa tribu que estaban en Marruecos, ¿no? El Frente Polisario al principio dijo que ni hablar, y luego dijo, bueno, viendo lo que había hecho Naciones Unidas, dijo, me puedo arriesgar a correr ese riesgo, ¿no? Entonces, ¿qué hizo? Después de esos 10 años, la MINURSO dijo públicamente, el cálculo que hacía el Polisario era si de 75.000 pasamos a 100.000, no se nos han colado muchos marroquíes. ¿El resultado cuál fue? Que pasó de 75.000 a 82.000. Dijo, ostras, han hecho un trabajo riguroso. Realmente nos podemos fiar. Ese referéndum lo gana, obviamente, la independencia, sin ninguna duda, ¿no? Entonces, como Marruecos ponía como condición para seguir con el proceso de paz y para llegar al referéndum que esos 160.000 marroquíes pertenecientes a 3 tribus que no estaban instaladas en el territorio pasaran por las comisiones de identificación, pues el Frente Polisario dijo, vale, pues que pasen. Pasaron todos, se tardó otra vez un montón de tiempo en identificarlos y el resultado fue que pasó de 82.000 a 84.000. Es decir, la MINURSO hizo un trabajo impecable. El problema es cuando lo que le dejan hacer y lo que no le dejan hacer, ¿no? Entonces la MINURSO dijo, ya tenemos el censo, tenemos 84.000 personas. En ese momento, en el año 2000, cuando hizo público Kofi Annan el resultado del censo, Marruecos dijo, no vamos a aceptar el referéndum porque Naciones Unidas ha trabajado para los saharauis. Y se retiró. Porque ya teníamos el conflicto resuelto. Tenemos un plan de paz, hay un referéndum con una pregunta, independencia o integración y un censo. El censo ya está hecho, pues acabó. ¿Qué falta? Que el Consejo de Seguridad apruebe una resolución diciendo se va a celebrar el referéndum y el Consejo de Seguridad se va a asegurar de que se respete el resultado del referéndum, que es lo que hizo en Timor. Pero aquí, ¿por qué no es eso? Pues no pasa esto porque Francia veta. Francia veta cualquier solución a la que no le dé el visto bueno Marruecos, ¿no? Entonces, el censo está hecho. Actualizar el censo del año 2000 a ahora no cuesta nada.
Además, yo, después del juicio de Misi, fuimos a El Ayun a entregar a la Minurso el informe que habíamos hecho, y el jefe de la Minurso era el segundo, un impresentable, vamos, pro marroquí, llevo ahí 30 años viviendo a cuerpo rey, por no entrar en otros detalles, y nos decía, bueno, pues que hoy en día, ahora ¿cómo sabemos ya quiénes son saharauis? Pues muy fácil, todos los que no estaban en el 75 no son saharauis, o en el 99, que es el límite que ponía el Plan Baker. Bueno, no se habla del Plan Baker porque sería muy largo, me entraría en otro tema, que si queréis entro, pero vamos, no quiero machacaros más con datos. Pero vamos, el censo está hecho, no cuesta nada, no hay ningún problema técnico, porque Marruecos y Francia dicen, no, es que ahora ya el censo, ahora ya no sirve para nada. Digo, que no sirve. Un censo hecho hace 20 años actualizan 2 meses, si hay voluntad. Es muy fácil, eliminas del censo a los que se han muerto, incluyes a los mayores de edad, hijos de los que estaban incluidos en el censo, no hay más. Entonces, esa es la primera pregunta. Argelia, las consecuencias. Ayer me pidieron de la televisión argelina también un comentario sobre el tema, y yo les decía que, con independencia del perjuicio que puede tener para la población española, porque no estamos para regalar el gas, la situación es muy complicada, no solamente en relación con el gas, porque las relaciones de Argelia con España y con la Unión Europea son muy importantes. De hecho, ha sido el socio más sólido que ha tenido el Magreb, España, pero tenemos unas gafas de madera que nos impide verlo. No ha utilizado jamás la inmigración para nada. Ha sido quien ha contenido la inmigración, en vez de fomentarla activamente como lo hace Marruecos, como lo ha hecho siempre, y te has ganado un enemigo, y Argelia no es de los que juega, no va en broma, ¿no? Entonces, los campamentos, entonces yo que dije en la televisión argelina, Argelia es el principal apoyo que ha tenido el pueblo saharaui desde que comenzó el conflicto. Les cedió una parte de su territorio para que se establecieran, que es donde están en sus campamentos refugiados. Si no fuera por ellos no tendrían ni pasado ni futuro. Bueno, tendrían pasado, pero no desde 1975. Ha apoyado siempre en la Unión Africana, en las Naciones Unidas, ha sido el Estado que de forma más evidente ha apoyado al pueblo saharaui. Que lleva a cabo esa reacción dentro de lo que es el derecho internacional y las relaciones internacionales es de pura lógica. Y claro, cuando estás jugando con fuego, pues te puedes quemar. Ahora dicen, pues no, qué susto. No pensábamos que iban a llegar hasta ahí, pero bueno, y ellos tampoco pensaban que tú ibas a llegar a donde has llegado. Porque había un entente más o menos no escrito, en el cual, bueno, Marruecos seguía reivindicando, España decía no, pero sí, y Argelia decía, mientras no digas que sí, pero has dicho que sí, pues ahora tienes las consecuencias, ¿no? Y en relación con lo de Timor, vamos a ver, Timor está en la otra punta del mundo. Portugal, todo hay que decirlo, pero no es el momento, pero yo lo digo con la boca pequeña, los buques portugueses pescan en las aguas del Sáhara Occidental y lo hacían durante todas estas últimas 4 décadas en las que la Unión Europea ha negociado. La competencia de pesca es una competencia cedida a la organización, entonces la Unión Europea negocia con los estados, negocia la pesca y mantiene la proporción de las licencias de pesca que tenían antes de entrar en la Unión Europea. Entonces hay unos buques portugueses que entonces pues claro, porque es mucho más fácil hablar de los derechos de otro pueblo que está en la otra parte del mundo, pero bueno, pero la realidad es esa. Portugal no teniendo ninguna capacidad de controlar el territorio, y desde luego Indonesia era la gran potencia regional, o sea, 100 millones de habitantes tenía en ese momento, ahora ya no sé, estoy seguro que son muchos más, ¿no? 200. Entonces, no, Indonesia era una potencia regional. Y si se resolvió el conflicto no fue porque Portugal apoyara a los saharauis, sino porque hubo un conflicto interno, porque hubo un golpe de Estado y el nuevo gobierno dijo, mira, ya tenemos bastantes como para preocuparnos de los timorenses. En Timor Oriental, en 40 años de ocupación se cargaron al 20% de la población. O sea que fue un genocidio en toda regla y ahí quedó. Con una poca de suerte, o sea... Buenas tardes, me uno a todos los halagos que te han hecho, porque me acuerdo del año pasado, también por estas fechas nos diste una conferencia fabulosa. Yo te quería, bueno, en relación con el tema de Argelia, que yo creo que sí que va a tener bastantes repercusiones para las empresas españolas, te puedo contar el caso de que ahora recientemente, en las semanas pasadas, ha salido desde el puerto de Alicante una flota de camiones españoles con ayuda humanitaria, y lo que quien tradicionalmente llevaba desde el puerto de Alicante hasta el puerto de Orán
el transporte marítimo era Transmediterránea, que era una empresa española. No sé si el capital es español o no, pero bueno, radicada en España. Y en esta ocasión ha sido ya un transbordador de la propia Argelia. Con lo cual han orillado a la empresa española. Y me imagino que esto va a ir en adelante. Con lo cual supongo que tendrá bastantes consecuencias. Yo te quería preguntar, una pregunta que nos hacemos en la asociación es cómo está el conflicto bélico entre comillas, porque ya sabemos que el Frente Polisario tiene escasísimas capacidades bélicas contra Marruecos, pero como ya últimamente ya no oímos nada, ni en medios de comunicación ni nada, si tú sabes algo del asunto, aunque yo entiendo que ahora, dada la situación que se ha producido con el cambio de postura de España, quizás Argelia trate de armar un poco al Frente Polisario para que reinicien las operaciones militares contra Marruecos, aunque sea a pequeña escala. Bueno, es una guerra de baja intensidad, que llaman, ¿no? Y más reivindicativa que otra cosa, ¿no? Pero no me consta. Lo que sí sé es que cuando el Frente Polisario declaró el fin del alto el fuego, el ejército argelino se desplegó por toda la frontera con Marruecos, es que es una frontera que está cerrada desde los años 60, y que Argelia ha dicho: nosotros no vamos a entrar en guerra directamente con Marruecos si Marruecos no... Pero vamos, es una situación muy tensa. Pero es una forma de presión. Es decir, lo que está haciendo Argelia... Es decir, y estoy convencido que esto va a tener repercusión en mucha gente en nuestro país, ¿no? Pero es que, claro, dicen, no, es que con Marruecos aquí se va bien porque hay que por los intereses de las empresas españolas, claro, y las que están en Argelia, y las que están en... ¿no? Entonces, es responsabilidad del gobierno español lo que ha hecho, ¿no? O sea, es una metedura de pata descomunal. Yo creo que el origen es una filtración de Marruecos, que desde luego, cuando decía en esa declaración que hace Sánchez que a partir de ahora vamos a tener una relación transparente, está diciendo no ha sido nada transparente porque nos están controlando nuestros móviles. Han controlado a todo el mundo. El otro día me llamó Brahim Dahan, uno de los líderes de la resistencia saharaui, para decirme que le habían llamado desde Guardian para decirle estás en la lista. Y él me llamó a mí y dice, si yo estoy en la lista, tú estás en la lista. Que al final, claro, está todo conectado. No me importa un pepino, vamos, personalmente, ¿no? Pero es evidente que transparencia, creíble. Llevan ¿cuántos años tomándonos el pelo con el plan de paz, con el acuerdo y con el referéndum? Y luego, ¿cómo va a ser creíble? O sea, es que cualquier cosa que te diga Marruecos no te crees nada si te están espiando a ti. Te lo están diciendo además, es que es algo tan... La imagen que estamos dando en el mundo es lamentable, ¿no? Por eso decía lo de la marca España, ¿no? Cuando habla de la marca España, pues igual es eso, ¿no? Son unos palurdos que hay ahí abajo, que tiene un señor ahí con una... En fin, que les está chantajeando y ellos pues le dan más dinero para que les chantajee menos. Es que es penoso.